Vamos a ver ahora la definición de subespacios. Sea B un K-espacio vectorial, un subconjunto S no vacío, es un subconjunto que está dentro de B, contenido en B, se dice que es un subespacio de B si con las operaciones que hereda de B es un K-espacio vectorial. O sea, lo que estamos diciendo es que es un conjunto que es más chiquito o igual a B, ¿sí? Está dentro de B, pero que también es un espacio vectorial. Eso significa un subespacio. ¿Cómo podemos darnos cuenta si algo es un subespacio o no? Con esta proposición. Nos dice que son equivalentes tener que S sea un subespacio de B a que cumpla estas tres condiciones. La primera es que el vector nulo esté en S. ¿Por qué? Porque para que sea un espacio vectorial, el conjunto S, necesitamos el elemento neutro. Entonces necesitamos que el vector nulo esté en S, para que cumpla B sub 3. La segunda es que sea cerrado con respecto a la suma. O sea que si tenemos dos vectores que están en S, la suma también. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder efectuar la suma dentro de S, no vamos a poder tener una operación interna dentro de S, y entonces no va a ser un espacio vectorial. Y la tercera, que sea cerrada con la operación externa. Es decir, que si tenemos un vector en S, y cualquier número en el cuerpo, cualquier escalar en el cuerpo, la multiplicación tiene que estar en S. Con estas tres nos alcanza para probar que es un subespacio y no hace falta probar los otros 7 axiomas de espacios vectoriales. ¿Por qué? Porque ya valen en B. Entonces, si valen en B, por ejemplo, la asociativa de la suma ya va a valer en S, ¿sí? Porque en particular S está dentro de B. Y lo mismo para las distintas propiedades. Por eso que con tan solo probar esto, nos va a alcanzar. Bien, acá tenemos un par de ejemplos. El primer ejemplo es que el conjunto solamente con el elemento neutro y todo B es un subespacio de B. Que todo B es un subespacio de B es claro, ¿sí? Porque B ya es un espacio vectorial y B está contenido en B. ¿Esto por qué es un subespacio? Bueno, el elemento neutro está. La suma de cualquier par de elementos que estén en este conjunto, como el único elemento es el elemento neutro es 0, la suma me va a dar el elemento neutro, entonces obviamente va a estar ahí adentro. Y la multiplicación de cualquier escalar por el elemento neutro es el elemento neutro, entonces también va a estar. Entonces estos dos siempre son subespacios para cualquier espacio vectorial B y se llaman los subespacios triviales. Y en particular este se denomina el subespacio loop. Acá tenemos otros dos ejemplos que ahora vamos a profundizarlos, vamos a probar por qué es un subespacio y por qué este no, ¿sí? Nos dice que ya sabemos que el conjunto de matrices 2 por 2, con la suma y el producto por un escalar, que conocemos de la unidad de matrices, es un espacio vectorial y nos dice que el conjunto que verifica que este elemento más 2 por este más 3 por este es igual a 0, todos los elementos que verifican eso forman un subespacio de las matrices. Bueno, muy importante que siempre que tengan un subespacio, ¿sí? Lo van a tener que demostrar en forma genérica. ¿Por qué? Porque va a haber, por lo general, salvo por ejemplo cuando estemos acá, va a haber infinitos vectores, ¿sí? No únicamente uno. ¿Por qué? Por la tercera condición. Yo sé que si tengo un vector y un elemento, un escalar en el cuerpo, la multiplicación tiene que estar. Entonces, si nosotros tenemos ya un vector no nulo que pertenezca, supongan el 2 menos 1, 0, 0, tienen que estar todas las multiplicaciones de ese vector. Y como trabajamos con el cuerpo de los racionales, los reales o los complejos, para que eso suceda, ya voy a tener que tener infinitas vectores. Y después, como vale la suma, voy a tener bastantes más. Entonces, siempre que quieran demostrar que algo es un subespacio, lo van a tener que hacer en forma genérica. Bueno, y el tercero nos dice que este conjunto, ¿sí? Los elementos x, y, elementos que son los pares x, y, tal que y es igual a x cuadrado, si lo quieren pensar gráficamente sería una parábola, no es un subespacio. Y vamos a probar también por qué pasa eso. Bien,
Vamos a probar el ejemplo 2. Tenemos que probar que ese conjunto que nos dieron ahí es un subespacio de las matrices de tamaño 2 por 2. Entonces tenemos que probar las tres condiciones que vimos en la proposición. La primera es que el elemento neutro esté en S. En este caso, el elemento neutro de las matrices es la matriz nula, ¿sí? Entonces lo que hay que probar es que esta matriz está en S. Si quieren, para trabajar mejor, que les sea más visible, como trabajan siempre con matrices, en vez de ponerle U y B, vamos a ponerle A mayúscula y B mayúscula. Entonces lo que queremos probar es que si la matriz A y la matriz B están en el conjunto S, entonces la suma está en S. Y lo último que tendríamos que probar es que si la matriz A está en S, entonces la multiplicación por cualquier real, en este caso estamos trabajando sobre los reales, entonces que la multiplicación también está en S, ¿sí? Para todo lambda en los reales. Bueno, la primera, ¿por qué la matriz nula está en S? Bueno, porque fíjense, este está en el lugar de X, este en el de Y y este en el de Z, y si ustedes hacen X más 2Y más 3Z, en realidad la cuenta que tienen que hacer es 0 más 2 por 0 más 3 por 0, ¿sí? Porque cada uno de los elementos de la matriz es 0, entonces esto me da igual a 0, cumple con la condición del conjunto, entonces la matriz nula está en S. Bueno, la segunda condición, tenemos que probar que si la matriz A y la matriz B está en S, entonces la matriz A más B está en S. Entonces, recuerden que siempre que tengan que probar, tienen que demostrarlo en forma genérica, ¿sí? No pueden dar un ejemplo, no pueden decir la matriz menos 2, 1, 0, 0 está, inventarse otra matriz y sumarlas y ver qué pasa. Eso lo pueden hacer para tener una idea de si les va a dar o no. Pero para probarlo lo tienen que hacer en forma genérica. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, como A está en S, no sé quién es, pero tiene que tener esta forma, X1, Y sub 1, Z sub 1, T sub 1, y además, para que esté en el conjunto S, tiene que cumplir con esta condición que tenemos acá. Eso es lo importante, ¿sí? Todos los elementos del conjunto tienen que cumplir con esa condición. Entonces lo que tiene que cumplir es que, en este caso son sub 1, entonces tiene que cumplir que X1 más 2Y1 más 3Z1 sea igual a 0. Bien, y hacemos lo mismo con la matriz B. La matriz B está en S, esa es nuestra hipótesis. Entonces B tiene que tener la forma, no le vamos a poner X1 y sub 1 porque no tiene por qué ser igual a A, ¿sí? Entonces le vamos a poner X2, Y sub 2, Z sub 2, T sub 2. Y lo que tiene que cumplir es que X2 más 2Y2 más 3Z2 sea igual a 0. Bueno, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Nosotros tenemos que probar que la matriz A más B está en S. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la matriz A más B. Bueno, A más B sería ser X1, Y sub 1, Z sub 1, T sub 1, más X2, Y sub 2, Z sub 2, T sub 2. Entonces, eso nos da la matriz, cuyo primer elemento es X1 más X2, después tenemos Y sub 1 más Y sub 2, Z sub 1 más Z sub 2, y T sub 1 más T sub 2. Y nos preguntamos si esto está o no en S. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ver si está en S o no? Bueno, tenemos que ver si cumple con la condición, ¿sí? Tenemos que calcular X más 2Y más 3Z y eso nos tiene que dar igual a 0. ¿Pero quién es X? En esta matriz, el elemento que en la definición de mi conjunto estaba en la posición X es todo este. Este vendría a ser todo mi elemento Y,
Este vendría a ser todo mi elemento Z y este vendría a ser todo mi elemento T. Entonces hagamos esa cuenta. X es X1 más X2. 2 por Y sería 2 por y entre paréntesis todo este elemento. 3 por Z sería 3 por y entre paréntesis todo este elemento. Pero si nosotros acomodamos un poco, voy a juntar todos los sub1 y todos los sub2. O sea, esto va a ser igual a X1 más 2Y1 más 3Z1. Si precisan, ustedes hagan toda la distributiva, ¿sí? Lo que yo estoy tomando es este más este que viene multiplicado por 2 más este que viene multiplicado por 3. Todo eso lo tenemos acá. Y después, ¿a qué otra cosa es igual? Bueno, nos faltaría sumar X2 más 2Y sub 2 más 3Z sub 2, ¿sí? Todo eso sería este que también viene multiplicado por 2 y este que también viene multiplicado por 3. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿por qué esas dos cosas dan 0? ¿Sí? Porque para que esté en el conjunto tendría que ser toda esa suma igual a 0. Fíjense, esto que tenemos acá es lo mismo que esto que teníamos acá. Entonces, por 1, eso vale 0. Y después, esto que tenemos acá también era mi hipótesis, ¿sí? Fíjense que esto valía 0 también. Entonces, por 2, eso también va a dar 0. Entonces, en definitiva, eso da 0. Entonces, como cumple con la condición, podemos decir que esta matriz está en S, ¿sí? Y la demostración es porque hicimos toda esta cuenta y nos dio igual a 0. Vamos a probar ahora la propiedad número 3. Tenemos que probar que si la matriz A está en S, entonces cualquier escalar por esa matriz va a estar en S. Y lo mismo, para probar que es un subespacio, hay que hacerlo en forma genérica. Tenemos acá la primera parte, que fíjense que es igual a cómo arrancamos para probar la propiedad 2. Si la matriz está en S, tiene que tener esta forma y tiene que cumplir con esa condición. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es calcular lambda por la matriz A. Con ese lambda también en forma genérica, ¿sí? No podemos hacer 2 por A, 3 por A. Tiene que valer para cualquier lambda. Entonces calculamos lambda por A. Y esto sería lo mismo que lambda por X1, Y sub 1, Z sub 1, T sub 1. Y esto nos da igual a, multiplicamos cada elemento de la matriz. Entonces es lambda por X1, lambda por Y sub 1, lambda por Z sub 1, lambda por T sub 1. Y queremos ver que esta matriz está en S. Bueno, ¿por qué? Lo que tenemos que ver es que cumple con la condición, ¿sí? Que X más 2Y más 3Z es igual a 0. ¿Quién es en este caso X? Bueno, este sí, este Z y este. Entonces, si nosotros calculamos, nos queda que lambda por X1 más 2 por lambda por Y sub 1 más 3 por lambda por Z sub 1 es igual a X más 2Y más 3. Bueno, pero si se fijan, ustedes tienen en cada término está multiplicado por lambda, entonces lo podemos sacar factor común. Entonces nos va a quedar lambda por X1 más 2Y1 más 3Z1. Y fíjense que eso era justo nuestra condición, ¿sí? La condición que cumplía la matriz A. Entonces, por 1, todo eso es igual a 0. Entonces acá nos queda lambda por 0, que es igual a 0, entonces cumple con la condición. Bueno, y finalmente siempre hay que poner la conclusión, ¿sí? ¿Cómo valen S1, S2 y S3?
tenemos que S es un subespacio. El tercer ejemplo me dice que eso no es un subespacio. En principio, si uno probara la primera condición, el vector nulo está en ese conjunto, así que, ¿por qué está? Porque 0 es igual a 0 al cuadrado. Así que no me serviría. La suma va a fallar. Si ustedes ya se dan cuenta que eso no va a ser un subespacio, recuerden que siempre tienen que dar un contraejemplo cuando falle alguna de las condiciones. Entonces, si ustedes ya se dieron cuenta que no es y quieren empezar a buscar el contraejemplo, mejor, así no hacen tantas cuentas. Pero vamos a intentar pensarlo como si no supiéramos si es un subespacio o no. Es decir, vamos a ver qué pasaba si intentábamos probar que si U y B están en S, entonces la suma estaba en S. Y vamos a intentar probarlo como hicimos recién, ¿sí? Si U está en S, U tendría que tener la forma x1 y 1, y lo que tendría que valer es que y sub 1 sea igual a x1 al cuadrado. Si B está en S, B tiene que tener la forma x2 y sub 2, y lo que tiene que cumplir es que y sub 2 sea igual a x2 al cuadrado. ¿Cuál era el siguiente paso? Bueno, ahora calculamos la suma. Calculamos U más B. U más B es igual al vector x1 y sub 1 más x2 y sub 2. Y la suma en R2 era componente a componente, así que esto es x1 más x2 y 1 más y2. Entonces lo que tendríamos que ver si pasa es que y sea igual a x al cuadrado. Eso es lo que nos preguntamos. Teniendo en cuenta que este es x y que este es y. Bueno, pero y es y sub 1 más y sub 2. Y x al cuadrado, ojo acá. Nosotros sabemos que y sub 1 es x1 cuadrado. Y esto es x2 al cuadrado, el y sub 2. ¿Por qué? Por las hipótesis que teníamos acá. Pero ¿quién es x al cuadrado? ¿Sí? Fíjense, este es el y. ¿Quién es x al cuadrado? X al cuadrado, si todo esto es x, en realidad es igual a esto al cuadrado. x1 más x2 todo al cuadrado. Y estas dos cosas no son iguales. Acuérdense que esto es x1 cuadrado más 2x1 x2 más x2 al cuadrado. Entonces, cuando llegáramos a esa parte, nos íbamos a dar cuenta que no es un subespacio. Pero no lo puedo dejar así, ¿sí? Cuando no sea, tengo que dar el contraejemplo. Entonces, intentemos buscar dos elementos que estén, pero que la suma no. Intentamos hacer un contraejemplo. Entonces, un ejemplo posible sería el 1, 1, ¿sí? Este está en S, ¿por qué? Porque 1 es igual a 1 al cuadrado. Y otro vector posible sería el 2, 4. Este está en S porque 4 es igual a 2 al cuadrado. Ahora, si nosotros lo sumamos, U más B me da el vector 3, 5. Y 3, 5 no está en S porque 5 no es lo mismo que 3 al cuadrado, que esto es 9. Entonces con eso les alcanza, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta al principio de la práctica y quieren escribir solamente eso, con eso está perfecto. Está justificado porque no es un subespacio. Vamos a ver ahora qué pasa con la intersección de subespacios y con la unión de subespacios. Tenemos esta proposición que nos dice que si tenemos dos conjuntos que son subespacios de un mismo espacio vectorial B, la intersección, o sea, todos los elementos que están en S y en T a la vez, es un subespacio. ¿Cómo lo vamos a probar? Bueno, vamos a probar que verifica las tres condiciones. La primera, ¿por qué el vector nulo está en la intersección? Bueno, como S es subespacio y T es subespacio,
el vector nulo está en cada uno de ellos. Entonces, el vector nulo está en la intersección. La segunda propiedad tenemos que probar que si dos vectores están en la intersección, la suma de ellos está en la intersección. Y recuerden que lo tenemos que probar en forma genérica. De hecho, acá ni siquiera estamos hablando de algún espacio vectorial en particular. ¿Sí? Esto va a valer para cualquier espacio vectorial. Bueno, si dos vectores están en la intersección, recuerden que la intersección es como una I, ¿sí? Lo que sabemos es que U y B están en S y además están en T. Esto que tenemos acá. Ahora, yo sé que S es un subespacio y que T es un subespacio, entonces cumplen la propiedad 2 de subespacios. O sea, la suma U más B tiene que estar en S y la suma U más B tienen que estar en T. Pero si la suma está en S y la suma está en T, están en la intersección. Entonces cumplen la propiedad 2. Y la propiedad 3 es muy parecida de demostrar. Tomamos un vector que está en la intersección, sabemos que está en cada uno. Como cada uno es un subespacio, el producto por cualquier escalar va a estar en cada uno de ellos y entonces va a estar en la intersección. Entonces con esas tres ya probamos que la intersección de dos subespacios es también un subespacio. Bueno, tenemos un ejemplo, nos dice, dado los subespacios S y T de esta forma, hallar la intersección. Este ejercicio no lo dice, ya está asumiendo que S y T son subespacios, pero yo se los dejo como ejercicio, ¿sí? Para que practiquen un poco más. Como ejercicio, probar que S y T son subespacios. Pero si ya se los dice así la consigna, uno ya lo asume que les dieron correctamente dos conjuntos que son subespacios. Bueno, nos pide hallar la intersección. ¿Qué es la intersección? Son los vectores que están en ambos conjuntos a la vez. Entonces, si los vectores que están en S tienen que cumplir con esta condición y los vectores que están en T tienen que cumplir con esta, los que están en ese intersectado T van a ser los vectores que cumplan con ambas condiciones. Es decir, van a ser los elementos de R3 tales que cumplan que x menos y más 2z sea igual a 0 y que además, recuerden que cuando es un y lo ponemos con una coma, x más 2y más z sea igual a 0. Y ese es el conjunto, ¿sí? Si ustedes lo quieren dejar así, perfecto. Nosotros lo que vamos a hacer es acomodarlo un poco ahora. ¿Por qué? Porque después, más adelante, cuando trabajemos con bases, y si queremos encontrar una base de esto, vamos a necesitar tenerlo más acomodado. ¿Qué es lo que podemos decir? Si cumple con estas dos condiciones, piénsenlo como cuando veíamos sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Nosotros podemos escalonar este sistema, ¿sí? Hacer fila 2 menos la fila 1 en la fila 2, nos va a quedar que x menos y más 2z es 0 y que 3y menos z es igual a 0. Entonces lo que nosotros podemos hacer es encontrar la solución del sistema en forma general, ¿sí? Despejando estos dos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? De la segunda, y es igual a z sobre 3. Entonces, lo reemplazamos en la primera, y lo que tenemos es que x menos z sobre 3 más 2z es igual a 0. Entonces, x va a ser igual a menos 5 tercios z, y pueden escribir la solución en forma general, como ya sabían del práctico de sistemas de ecuaciones lineales. Y entonces esta forma que tienen acá es otra forma de escribir. Y como última observación, vamos a ver que en general la unión de subespacios no es un subespacio. De hecho, salvo que alguno de los dos subespacios esté contenido en el otro, eso no va a dar un subespacio. Pero vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a trabajar en R2. Vamos a trabajar con S los
vectores de R2 que cumplan que X es igual a 0. Es decir, estamos trabajando con los vectores que se encuentran sobre el eje Y. Eso es un subespacio. Se los dejo como ejercicio para que lo prueben. Otro subespacio con el que vamos a trabajar son los X y en R2, tales que ahora Y es igual a 0. Eso también va a ser un subespacio. Y también se los dejo como ejercicio. Entonces, estamos trabajando con los vectores de esta forma. ¿Sí? Con todos esos. Vamos a ver, ¿por qué la unión no es un subespacio? Bueno, y la unión lo que cumple, la unión sería justamente todo lo que tenemos dibujado con cada color, ¿sí? La unión sería esa cruz, o sea, los dos ejes. ¿Por qué no es un subespacio? Porque no verifica la propiedad 2. Fíjense, el vector 1, 0 está en S unido T. ¿Por qué el 1, 0 está en S unido T? Porque como Y es igual a 0, el vector 1, 0 está en T. Ahora bien, el vector 0, 1, este de acá, también está en S unido T. ¿Por qué? Porque el 0, 1 está ahora en S, ¿sí? X es igual a 0. Ahora, si nosotros sumamos estos dos vectores, nos da el 1, 1, ¿sí? Este de acá. Gráficamente podemos observar que no está en S unido T. ¿Y por qué analíticamente no está en S unido T? Bueno, porque el 1, 1 no está en S. ¿Por qué? Porque para estar en S, la X tenía que valer 0. Y acá tenemos que X es igual a 1. Y tampoco está en T. ¿Por qué? Porque para estar en T, la Y tenía que valer 0. Y acá la Y tampoco está valiendo 0. Entonces, como no está en S ni está en T, el 1, 1 no está en S unido T. Entonces, como no vale la segunda propiedad, S unido T no es un subespacio.